Buenos días, señoritas, señores estudiantes de noveno A, Ética, de la carrera de Educación Básica de la Universidad Central. Me permito saludarles respetuosamente, como siempre, expresarles mi deseo porque ahora sí que se ha concretado su presencia en la comunidad. Ya están algunos de ustedes en territorio, otros están en el proceso de administrativo, digamos, ya del ministerio, de los distritos, pero ya en los hechos están trabajando en la titulación rural. Desearles todos los éxitos, que aprovechen, que este tiempo para, básicamente para los señores y señoritas de están en el régimen sierra, va a ser un poquito más corto, pero debe ser muy significativo, ¿no? Y claro, sin preocuparse por el tema de la legalidad, porque eso superará las horas previstas en el programa de titulación rural. Bueno, vamos a empezar la jornada de trabajo. Me voy a permitir mostrarles el aula virtual que ustedes acceden, pero un poquito pasar una revista rapidita, ¿no? Lo más urgente que podamos del aula virtual. Así que voy a compartir pantalla. Voy a primero a salir a salir de pantalla y compartir entonces eh, pantalla del aula virtual, ¿no? A ver, me parece que por aquí está. Bien, es el aula virtual de ustedes del noveno A. Entonces, este es el aula con la que trabajamos en el presente semestre, ¿no? Estamos ya para hoy en la tercera semana, prácticamente a una semana ya de terminar el primer mes de trabajo. Bueno, los materiales subidos curriculares, ya ustedes lo saben, se ha publicado la guía 1 PAE, ya está en el aula virtual. Entiendo que ayer habrán revisado, ya está con la actividad concreta, organizada, tal cual va a suceder, ¿no? Eso. Luego, decirles que estamos este momento en la semana 3. Bueno, estos resultados de aprendizaje son de la unidad, de la materia en general del semestre, y no hay ningún problema, ¿no? En cuanto a los temas, el tema uno, revisión del sílabo, filosofía de la educación, ya superamos. Fundamentos filosóficos y epistémicos de la ética, ya superamos. Ética moral, de diferencias y semejanzas, es en lo que estamos ahora trabajando, ¿no? Y al final trabajaremos ética, moral, virtud, y la guía PAE que está ya subida al aula virtual, ¿no? Este, Hay algunos recursos, algunos materiales. Hay un vídeo que entiendo le han de haber visto ustedes para la semana uno, el diccionario filosófico que nos sirve para fundamentar los términos, las palabras básicas de la asignatura y que es de uso permanente, ¿no? Hay otros diccionarios, no es el único. Yo lo subo porque quizá es uno de los más científicos, de los más alternativos, de los más distintos a lo que el sistema dominante nos plantea con la ciencia de la sociología, de la filosofía, en los más altos niveles, ¿no? Entonces, el diccionario de Rosenthal y Ludin es un diccionario ya bastante antiguo, pero que no pierde vigencia, ¿no? Bajo los preceptos del materialismo histórico. Ese es para trabajo permanente. El el libro básico ya se están tomando las pruebas, ya están evaluando, habrá momento de hacer una evaluación más concreta, pero este es el libro base de la materia, Ética Nicómaco, ¿no? Que es el planteamiento ético de la filosofía occidental, es decir, la filosofía de base de los griegos, ¿no? Ahí no solamente Aristóteles, la trilogía de pensadores, Platón, Sócrates, Aristóteles, pero el que más desarrolla la filosofía en la ética es Aristóteles. Por tanto, este es el libro
cumbre de la ética así llamada griega o occidental, ¿no? Hay para la semana uno disciplinas filosóficas, un material que está publicado también en el aula virtual, entonces que ustedes a esta altura ya deben haber revisado, ya deben estar ustedes al día en este material, ¿no? Eh, Ahí está, ¿no? Es un documentito de la Universidad UNIR, una universidad española que inclusive aquí está graduando a, a maestrantes aquí en nuestro país, y no está entonces las ciencias básicas de la filosofía, ¿no? Eso es un material que servía para la semana uno. Para la semana uno. La semana 2, la filosofía de la educación. Ese material ya también deben haberlo trabajado, deben haberlo conocido, ¿no? Ustedes, no es un gran material, podría llamarse un ensayo, un artículo, un documentito de 13 carillas, un documentito pequeño de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, donde nos analiza cómo la filosofía ayuda a la educación, se relaciona con la educación, qué papel cumple la filosofía en la educación, ¿no? Que eso mismo se explica en mis clases, un buen material para fundamentar su conocimiento de la filosofía y obviamente de la ética. Ese es un segundo material que está publicado en un documento de base científica también. Por acá tengo otro documento. Este es un artículo de Aníbal de Aurea, un artículo científico también, cómo aborda qué relación hay entre la ética y la filosofía y qué es la ética, qué rol, qué papel cumple la ética en la filosofía como tal. Un documento es un poquito más largo, de 21 carillas, tampoco es un documento muy grande, un documento inmenso, pero es importante fundamentar, ¿no? Aquí nos aborda la ética y la filosofía, los tipos de ética, el papel de la ética en la sociedad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es un documento muy importante que también se explica en mis diapositivas, ¿no? Ese es otro documento para la semana 3. Esta semana, un documento que nos aborda las diferencias entre la ética y la moral. Este es un blog bastante interesante, bastante importante, que lo he revisado. eh, y me parece que les ayuda a ustedes, ¿no? Las diferencias entre la ética y la moral, qué es lo uno, qué es lo otro, no, si bien son términos bastante relacionados, yo diría que la ética es la ciencia teórica y que la moral es más bien una disciplina pragmática, práctica, cultural, que tiene una relación ya aplicativa derivada de la propia ética y de la filosofía, ¿no? Entonces, este es un documento también importante que vale la pena lo conozcan, lo fundamenten. Este documento no van a demorarse en leer más allá de unos 20, 30 minutos. No creo que se demorarían más. Este es un video sobre los actos morales propio de esta semana, ¿no? Para trabajar esta semana. Entonces, un video muy, muy interesante sobre los actos morales que está publicado, ¿no? Este es entonces el documento, ¿no? Caramba, nos está pasando propaganda. Ahora sí. Este es un video que está también ya publicado y que no voy a detenerme aquí. Eso ya es responsabilidad suya, trabajar fuera de la relación con el docente, de hacerle unas horas autónomas. Tienen bastantes horas autónomas y tienen pocas horas en relación con el docente. Entonces, esos son los recursos publicados, ¿no? Para abajo, bueno, están las actividades, están los vídeos, están publicados dos, son anteriores, lo están, no, miran ustedes, están cerrados para el estudiantado, es porque son vídeos
que no están actualizados. De hecho, yo lo que hago es guardar el tipo de actividad, pero actualizo el documento como tal, en este caso el vídeo, ¿no? Así es que los que no están ahí abiertos son porque de otras semanas, de otros tiempos, y que en su momento se abrirá para ustedes. Ahí tenemos las evaluaciones, la evaluación del que estuvo de las unidades, de los temas, digamos, uno y 2 básicamente, ahora algo del 3 se ha cambiado para el domingo 26, así está, pero voy a conversar con los chicos del B para hacer lo que, o cumplir lo que nuestro compañero presidente de curso del noveno A nos ha dicho, que le cambiemos más bien al sábado en la noche. Vamos a ver cómo resolvemos este tema y si no, ya les indico. Pero de hecho, esto ya está cambiado y ya no se aplicó. Ayer debe haberse aplicado, ya no se hizo, ayer jueves, ¿no? El foro que ya está respondido y la guía PAE1. Aquí lo de fondo, oh, señoritas, jóvenes estudiantes, es que lo que estoy pintando, ese es el objeto, ese es el contenido del ensayo que van a trabajar ustedes. Ese es el objeto, esa es la cosa sobre lo que van a presentar el trabajo. Concentrarse, por favor, en eso, no en otra cosa, ¿no? ¿Qué roles desempeñan la ética, la moral, la virtud en la toma de decisiones? ¿Sí? Eso es lo que abordaremos hoy también y la próxima semana, ¿ya? Con eso entonces tendrán ustedes el contenido, la fuente científica para trabajar su ensayo, ¿no? Y dice entonces, para la toma de decisiones o en la toma de decisiones que han debido asumir el grupo tiene que discutir sobre esto y asumir un contenido propio del equipo que esté trabajando, ¿no? En su proyecto de vida profesional, ¿no? Eso tengan claro, en su proyecto de vida profesional, es decir, considerando desde la escuela, el colegio, ya la vida universitaria, porque lo tomaron en la decisión de ir a educación básica, de donde ya están saliendo, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que la ética, la moral, la virtud ha colaborado en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, un análisis muy interesante. Claro, ustedes ya van a salir como docentes, ¿no? Y cada grupo debe tener un tema específico que refleje el contenido que me presentarán. Es un ensayo de 5 párrafos. Hay que tener claridad técnica de lo que es un ensayo de 5 párrafos, ¿no? Ya las demás cosas están escritas allí. De tener inquietudes, me la preguntan, ¿ya? Entonces, esa es, estudiantes, la actividad que tiene que ver con el PAE de la unidad uno de este semestre, ¿ya? Entonces, ese es el aula virtual. Señoritas, jóvenes estudiantes, por favor, dedíquense, asignen un tiempito, han tenido suficiente estos días. Claro, de aquí en adelante se les complica porque están en la comunidad. Bueno, salgo entonces de compartir este material y vamos a la clase en sí mismo, ¿no? A ver, entonces vuelvo a compartir y vamos a la clase. A ver, ya. Ahora sí. A ver, ya. Ética y moral. Ética y moral como conceptos o como disciplinas o para algunos autores como ciencia filosófica. La una en el ámbito propio de la ciencia, la ética, y la moral como un derivado o como parte de la ética en el nivel pragmático, cultural de la sociedad, ¿no? Bueno, la aproximación a la ética y a la moral, ¿no? La ética como tal, ya abordamos anteriormente algunos elementos, pero ahora concretamos un poquito más. La ética es una disciplina, para algunos autores es una ciencia, es propia de la filosofía, está dentro del objeto filosófico, ¿no? Que aborda, que aborda principios, normas y valores que guían, que ayudan
en ciertos casos que determinan el comportamiento humano, la conducta humana, en tanto conducta individual, en tanto conducta social, ¿no? Es decir, es la ciencia que se encarga de escribir, de deducir, de explicar ese comportamiento, esa conducta, esas formas, cómo el ser humano actúa de forma individual y grupalmente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Quizá como unos valores más comunes a nuestra vida cotidiana. Para unos algo será correcto, quizá para el otro será incorrecto. Para uno será justo algo, algún hecho, algún fenómeno, alguna actuación, para otros será injusto. Con respecto a la política, con respecto a la vida diaria, con respecto en general a la vida, en general a la vida personal, social, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué mismo es que aborda la ética? Analiza los principios y fines de la moral. Analiza los principios y fines de la moral, las normas, los valores que orientan las acciones humanas en diferentes contextos, en diferente territorio, en diferente cultura, en diferentes tiempos. No es estática la ética, cambia, se transforma, se modifica dependiendo de los modos de producción, dependiendo de las relaciones económicos sociales, dependiendo del trabajo, dependiendo de las fuerzas productivas, donde se ubica cada persona o cada grupo. Algo así como ustedes son estudiantes, otros no son estudiantes, unos trabajan como obreros, otros son profesionales, unos son empresarios, otros son empleados. Entonces, eso explica la ética en el comportamiento moral, entendiendo también que, que la moral es la disciplina o es la práctica de la ética, más que disciplina, es la práctica de la ética que tiene que ver con el comportamiento dado o devenido de la cultura, de las relaciones culturales de los seres humanos, de cómo los seres humanos nos ubicamos en ciertos territorios, con ciertos valores, con ciertas costumbres, con ciertas normas. La moral justamente orienta a cómo o explica algo, cómo el ser humano actúa en esas realidades, ¿no? Pero de manera pragmática, cómo estoy yo, cómo me ven, cómo me veo, cómo hago, ¿eh? ¿Qué actos cumplo? ¿Cómo me ven los demás? La moral, la moral, ¿no? Mientras que la ética lo que hace es explicar, escribir, investigar esos comportamientos, ¿no? ¿Por qué los quiteños son de una manera? ¿Por qué los cuencanos son de otra manera? ¿Por qué los centralinos, las centralinas somos de una manera? ¿Por qué los espes son de otra manera? ¿Por qué los, como dicen los de la Universidad de San Francisco, por qué los San Panchos son de esta manera? ¿Por qué la juventud de ahora es de esta manera? ¿No es cierto? Les dicen, por ejemplo, a los jovencitos, les dicen los niños de cristal, o a los que son ya más grandes, ustedes les dicen un poquito más grandes que ustedes, los millennials, los centennials, ¿no es cierto? Nos dicen a nosotros que somos ya los que estamos fuera de la era del conocimiento, que nacimos antes del siglo XX, digamos, en el siglo XX, no en el siglo. Bueno, todo eso es moral, es moral, es moral, esa es práctica cultural y la ética lo explica. Entonces, la ética también analiza las normas, por eso digo, esos comportamientos, esas prácticas, analiza las normas, los mandatos, los planteamientos, los principios, los fines que guían ese actuar social, ¿no? Ayudando a las personas a la toma de decisiones correctas y justas. Cuando yo tengo claro los valores, cuando tengo claro los principios, cuando tengo claros mis fines, entonces actúo de esta o de otra manera, ¿no? Tengo cumplimiento o no de esas normas. Obviamente son normas no coercitivas, son normas de comportamiento social. No es que si me comporto mal me llevan preso, pero quizá la sociedad me vea mal, la familia me vea mal. Y en los extremos tendría que abandonar mi territorio porque estoy como aborrecido. Me vuelven un sujeto antisocial.
me vuelven una persona que merezco ser expulsado de un contexto, ¿no? Entonces, la ética fortalece la autonomía del ser humano, ayuda a ser un ser humano libre, autónomo, a tomar sus propias decisiones, porque le da los elementos básicos para hacerlo en el ámbito de la filosofía de la ética, ¿no? Para que decida libremente y para que asuma la responsabilidad de sus actuaciones. Busca principios de validez universal, la ética. La ética es universal, tiene algunos planteamientos universales, ¿no? Generales, filosóficos, aplicables en todo el mundo occidental. Yo no diría tan universal en el hecho de que sea para todo el planeta Tierra, porque las culturas china, las culturas del Oriente Medio, las culturas africanas tienen otros modos de verla. Nosotros quizá podríamos decir nuestro universo ético, lo occidental, es decir, todo lo eurocentrista que conquistó América. ¿No es cierto? Y nos sigue dominando este pensamiento de lo griego, inclusive de lo romano. ¿No es cierto? Y algunas cosas inclusive hemos asumido nosotros del pensamiento latinoamericano, del pensamiento indígena propio de los incas o de los mayas o de los aztecas, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, busca ciertos principios universales aplicables a los seres humanos en las distintas culturas, ¿no? Fundamenta el carácter epistémico de la moral. O sea, ¿qué es la moral? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el método de la moral? Todo eso aborda la ética, ¿no? Y ahí entonces la ética aristotélica. Lo anterior es la ética en general, los aspectos éticos generales, pero hay algunas éticas. La ética aristotélica sintetiza el pensamiento ético de los griegos, se concreta en la ética Nicómaco, que ustedes están leyendo, es un pilar, es una base fundamental de la filosofía occidental con gran vigencia hasta la actualidad. No ha habido una ética distinta. Eso no pasa, por ejemplo, en los chinos. Ellos tienen otros fundamentos éticos de Confucio, de otros filósofos de esos confines, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con otras culturas, pero nosotros quizá por todavía tener incidencia cultural desde lo eurocentrista, desde lo occidental, en el Estado, en la sociedad, quiera o no, nos es común esta ética, ¿no? La ética aristotélica, la ética greco-romana, hay un principio fundamental que tiene subprincipios o que tiene un valor fundamental que tiene subvalores, es la virtud. La ética superior, toda la ética Nicómaco, que ustedes ya han leído el primer capítulo, ¿no? Ya han leído, digamos, el primer libro, el segundo libro, ahora estarán leyendo el tercer libro, pero el valor fundamental es la virtud. Y ahí una serie de subvalores. La virtud, esa capacidad de asumir, de aceptar la derrota, el triunfo, ese valor de tener templanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y la búsqueda de la felicidad. Todo el mundo occidental busca la felicidad, la eudamonía, una vida equilibrada. Aquí siempre se dice, ¿cuál es tu proyecto de vida? Aquel que te da felicidad, bienestar, equilibrio, tranquilidad, sosiego para vivir en el día a día. Y para eso estudiamos, y para eso crecemos, y para eso nos preparamos todos los días, ¿no? Para eso están ustedes cerca de graduarse. El fin último de la vida es la felicidad para Aristóteles, para los griegos, la eudemonía, el bienestar, el florecimiento, la excelencia. Todo eso tiene que ver con la virtud, con la felicidad, ¿no? Vivir de acuerdo a la virtud es el famoso arete, la felicidad, la eudemonía, la, 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 la virtud, el arete, el bien más alto, el valor más alto que tiene que ver con el carácter, con los hábitos, la conducta, la generosidad, la valentía, la templanza, la razón, el intelecto, la sabiduría, la prudencia. Vivir
de acuerdo a la virtud, el valor más alto del pensamiento griego, ¿no? Y muy fuerte todavía para nosotros. Miren ustedes el arete nuestro, tener una conducta adecuada, una generosidad, ¿no? Tener valentía, templanza. La virtud fundada en la razón, es decir, en el conocimiento, en la reflexión. Eso es lo que se denomina el famoso justo medio de los griegos. Ni a tanto al extremo ni tanto al otro extremo. Vivir en armonía, ¿no? El coraje es el justo medio entre la temeridad y la cobardía, ¿no? Entre el exceso y el defecto. Ni lo uno ni lo otro. Algo así como resolver los problemas conversando, ¿ya? Resolver las cosas razonando, reflexionando, no a la fuerza. La ética aristotélica es flexible y práctica, que depende de cada situación concreta de cada persona. Ve usted, los principios, algunos planteamientos son universales, pero las tomas de decisiones ya son de cada situación, de cada persona y de cada tiempo. Por eso debemos tener un gran conocimiento de la ciencia, de la ética, es lo que al inicio se les decía, lo que debe dominar un profesor, un conocimiento de la ciencia general, un conocimiento de la ciencia específica, un conocimiento de la ética, para tomar decisiones adecuadas. Y que no digas, ¿qué bestia chuta? ¿Cómo hiciste tú acá si allá dijiste diferente? Debe ser equilibrado, debe de ser virtuoso para siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, tomar las mejores decisiones. La ética marxista, que también finalmente es de pensamiento occidental, porque el marxismo, Carlos Marx, Federico Engels y todos los seguidores de esta ética, de esta filosofía, también son europeos, ¿no es cierto? Eh, por tanto, es un derivado de la misma filosofía griega, pero con una visión materialista objetiva, ¿no? Basada en la realidad que mis sentidos me dan, es decir, en la teoría práctica. En cambio, la anterior también en el simple razonamiento, por el solo hecho de tener un cerebro. En esta marxista ya con otros elementos, ¿no? En la historia, en el trabajo, en la relación social, ¿ya? Así nos plantea esta ética. Algunos principios de la filosofía de la ética marxista. Sostiene que las normas morales y los valores están profundamente condicionados por las relaciones materiales de poder y económicas de la sociedad. Mire usted, bastante diferente, pero derivada también de lo de la griega, de la aristotélica, ¿no? Esta ética, en cambio, nos plantea o avanza un poquito más y nos dice que los seres humanos somos como somos moralmente porque son las condiciones materiales de vida, porque nos dicen cómo vivimos, dónde estamos. Por ejemplo, para el marxismo es que eh, somos distintos completamente dependiendo de en qué condiciones materiales y económicas vivimos. Cómo participamos en el trabajo, cómo participamos en el reparto de la riqueza de la sociedad. Unos se quedan con el gran capital, otros ganan un salario, otros ni eso. Y dependiendo de eso, actuamos moralmente. Por tanto, la ética, la moral dependen de las realidades, de las situaciones de cada uno, de cada grupo en un momento determinado, ¿no? Se orienta hacia la transformación de la sociedad. La ética y la moral debe aportar a la transformación, a la revolución social, como una acción colectiva, como una acción participante, como una acción consciente, pero también como una acción decidida, una acción hacia la toma del poder político del Estado, la lucha para cambiar el Estado por otro mejor que atienda a la sociedad en general, ¿no? Para superar justamente la opresión, la explotación, las desigualdades inherentes al capitalismo.
Y así ha sucedido en el esclavismo, en el feudalismo, ahora en el capitalismo, en el socialismo. Serán estas mismas explicaciones del papel que cumple la ética, la moral, para cambiar la sociedad. Nos dice el marxismo que la moral es de cada clase social, de cada grupo social, de acuerdo a su participación en la riqueza, en el reparto de la riqueza. De cada grupo social con sus convicciones, con sus valores, con sus realidades económicas, y que las normas no son universales ni neutrales. Ahí, mire, algunas cosas discrepa, por ejemplo, con la griega romana o aristotélica, ¿no es cierto? En el capitalismo, la moral burguesa es distinta a la moral proletaria, dice el marxismo. Claro, los ricos, los que detentan el poder, los banqueros, los industriales, tienen una moral, ¿no es cierto? Diríamos, los que están ahora en el gobierno de la más amplia clase dominante, como es los de los Noboa, que por los años 60, 80, 90 del anterior siglo eran los que ponían presidentes, quitaban presidentes, y ahora, como de no creer, un hijo de esa familia está en la presidencia de la República. Entonces, ellos, los capitalistas, tienen una moral, mientras que los proletarios, los campesinos pobres, tienen otra moral. Ustedes no sé si están al un lado al otro o en la mitad de los dos. Son una formación económica social pequeño burguesa o son del lado de los trabajadores, de los asalariados con una propiedad pequeña. No sé dónde se ubican, porque este es un tema amplísimo para hablar en la sociología, en cambio, pero lo contradictorio, lo antagónico entre la burguesía y el proletariado en el capitalismo, ¿no? Esto moral el valor del trabajo como una actividad esencial y liberadora, en la que el ser humano transforma la naturaleza y a sí mismo. El valor, el trabajo es fundamental para la moral. Es el trabajo el que le hace ser humano y cada vez más humano. Es el esfuerzo mental, físico, para producir bienes, lo que le hace ser distintos unos a otros. Es un milagro social, dicen el trabajo. Quien trabaja, quien desgasta energías, quien piensa y crea, tiene una moral entonces transformadora, revolucionaria, ¿no? Se transforma a sí mismo y transforma a la sociedad. El trabajo es la dinámica que ha permitido que el mundo exista y se transforme. El trabajo, el esfuerzo, en todos los niveles. No solamente el trabajo asalariado, el trabajo en general. Por ejemplo, el que hacen ustedes. Ustedes hacen un trabajo mental y físico para asistir a las clases, para formarse. Ese trabajo también, no solamente el trabajo asalariado, sino el esfuerzo mental, físico del ser humano para conseguir un propósito. Ese trabajo, en el término más amplio del concepto, ¿no? Promueve la solidaridad, el bien común, enfatiza el valor social del trabajo y en la colaboración colectiva. La ética marxista así nos plantea, ¿no? Se opone a las ideas morales universales que ignoran las condiciones materiales de la vida de cada pueblo, de cada nación. Eso nos plantea el marxismo. Ideas del marxismo. Complementariedad de la ética y la moral. La ética y la moral buscan orientar las acciones humanas hacia lo correcto y lo justo. Por eso se complementan. La moral establece normas y valores comunes, mientras que la ética reflexiona sobre esos valores comunes. Mire usted, la moral, por eso les decía, es un concepto cultural, es la cultura la que determina los valores, ¿no? La relación, inclusive el trabajo, como se explicó en lo marxista también. Y la ética analiza eso. La moral coge y aplica las normas, mientras que la ética enfatiza la responsabilidad individual y la autonomía de cada persona, ¿ya? La ética es una reflexión teórica que cuestiona y analiza la justificación de las normas. La ética es teórica, ¿no? La ética permite revisar y criticar las normas morales, la evolución y el contexto. La ética. La ética aporta una visión crítica para redefinir y mejorar los valores morales a través del tiempo. La moral es práctica, la ética es teórica. Pero muy difícil transformar la moral sin que la ética estudie y aborde, ¿no?
La moral es práctica, aplicativa, vivencial, orienta las normas de la sociedad, ¿no? O de un grupo de estas. Entonces, se complementan la una y la otra. Diría que la moral está dentro de la ética, en general, ¿no? Pero en cambio algunas diferencias entre la ética y la moral. La moral es un conjunto de normas, valores, creencias de una cultura o sociedad y que son consideradas aceptables. Es práctica y tiene un carácter prescriptivo, o sea, en un momento se cambia por otro. Aparece y desaparece nuevas formas, nuevas normas morales. La ética, en cambio, es el estudio filosófico de la moralidad. Busca analizar, cuestionar, fundamentar los principios morales. Es teórica y reflexiva. La moral es de origen cultural o social, pues se basa en tradiciones, costumbres y creencias establecidas dentro de la comunidad. La ética es de origen filosófico y universal, principios que pueden aplicarse independientemente de cualquier contexto cultural. Por eso se dice que la ética es universal, pero el marxismo contradice con este fundamento y tienen toda la razón, ¿no? La moral es un acuerdo social, ¿no? Es un pacto y hablaremos luego, ¿no? De eso. Más adelante en las siguientes unidades. Su incumplimiento lleva a sanciones sociales o aislamiento, inclusive a expulsión. La ética, en cambio, implica una elección personal basada en la reflexión racional, busca comprender los porqués de los valores y las normas morales. La moral es rígida, difícil de cuestionar dentro de una sociedad o grupo específico. Bueno, sí se cuestiona, pero es complejo. Por eso decía, quienes incumplen algunas cosas la cuestionan, puede ser aislados, sancionados moralmente, inclusive expulsados. La ética es flexible, permite examinar o actualizar normas y valores. Bueno, yo creo que hasta ahí, hasta diferencias entre la ética y moral abordamos hoy, ¿no? El siguiente vídeo trabajaremos desde semejanzas entre ética y moral, ¿sí? Trabajaremos esos contenidos. Hasta ahí entonces la clase de hoy.